Campuseros y campuseras de Colombia y el mundo. 30 países conectados y en este momento conectados con toda una experiencia de ciudad. Una experiencia que viene en alianza con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, que muy conectado con la innovación, la tecnología, pero también con el espíritu campusero, nos invita a un recorrido por el cementerio central de Bogotá. Hay tumbas, por supuesto, hay historias de todo tipo. Vamos a tener un recorrido maravilloso que sigue calentando esta noche campusera y que, por supuesto, nos va a dar muchísima información de todo lo patrimonial maravilloso que hay detrás del cementerio, pero también de las experiencias, de las anécdotas y de esas historias que a veces ni sospechábamos detrás de este monumento que es el Cementerio Central de Bogotá. Y para ello tenemos un súper invitado. Él es Jorge Naranjo, es guía especializado del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, a quien le vamos a dar la bienvenida a esta tarima campusera en este momento. Jorge, ¿cómo estás? Hola Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Bueno, me alegra mucho. ¿Listo, Jorge? Sí, estamos preparados. Bueno, esta noche los vamos a invitar a un recorrido que no se pueden perder. Además que es por uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Y ya Pero por tú, supuesto que sí. Jorge, yo te voy a ceder a ti la palabra y la pantalla para que nos puedas compartir el material y nos cuentes mientras vas compartiendo cómo va a ser este recorrido, qué tenemos que hacer, cómo nos preparamos, qué hacemos. bien, antes de todo me gustaría pues invitarlos a que hagan un seguimiento a través de la plataforma Google Street View, para sacarle el mayor provecho a este recorrido. De hecho, visitaremos algunas tumbas fascinantes e inquietantes. Acompáñenme en el recorrido, campuseros. Bien, vamos a... Bien, continuamos con el próximo video. A principios del siglo XIX, en las colonias españolas, enterraban a sus muertos en el interior de las iglesias, también en sus alrededores, e incluso en los solares de las casas, y también las enterraban en las propias casas. Pero debido al incremento de las epidemias, obviamente al incremento de la población y a la falta de espacio para tal efecto, el rey Carlos III dio instrucciones para que se construyeran cementerios en las afueras de las poblaciones. Estas instrucciones fueron acatadas por el virrey José Espeleta, quien mandó a construir el primer cementerio central, perdón, el primer cementerio. Y este cementerio fue construido hacia el occidente, no muy lejos del Hospital San Juan de Dios, a la altura más o menos de lo que hoy es la actual estación del tren de la Sabana. El cementerio construido ya quedó finalizado en 1793 y fue llamado como La Pepita. El cementerio tuvo una connotación popular y debido a ello, bueno, allí iban a parar o eran enterrados las personas pobres, los indigentes, y debido a ello las personas de mayor solvencia económica se negaron a ser enterradas en él. Vamos ahora a un video. Construcción del cementerio central.
Hablando ya de ahora sí de nuestro cementerio central, hacia 1822 el señor Buenaventura Ahumada, alcalde ordinario de la ciudad, le solicitó al cabildo que le asignara un terreno para la construcción de un nuevo cementerio. De hecho, el señor Ahumada fue la primera persona enterrada en este cementerio. Para 1827, Simón Bolívar dio continuidad a la prohibición de los entierros en los templos, capillas y bóvedas de la ciudad. Para tal efecto, encomendó al coronel Pedro Alcántara Herrán, quien a su vez encargó de la obra a Pío Domínguez y a Nicolás León. Debido a ese empeño del gobernador Rufino Cuervo, se dio inicio a la obra y se terminó en 1836, a pesar de que para ese entonces pues ya se enterraban personas en este lugar. Ahora podemos continuar con el video. La Gran Necrópolis. La Gran Necrópolis nos encontramos ahora frente al cementerio central y dentro del cual realizaremos este recorrido. Esta necrópolis tiene algunas similitudes, o necrópolis llamada la ciudad de los muertos, tiene algunas similitudes con la ciudad de los vivos. Esto se debe a que en una misma área comparten seres o almas, pero en diferentes espacios, de tal modo que se podría pensar que están divididos en diferentes estratos o clases sociales. Esta gran urbe o cementerio se encontraba dividida en tres grandes globos. El globo A era el globo que albergaba digamos, los despojos de las personalidades más importantes de la élite nacional, y allí se encontraba también el trapecio. En el globo B encontrábamos el cementerio de los pobres. Este cementerio de los pobres fue construido en forma de columbarios y se destinó en gran parte para los muertos del evento conocido como el Bogotazo. Y el globo C, que ya hoy en día, como ustedes pueden observar, ya no existe, está convertido en el Parque Renacimiento, fue el cementerio que albergó las personas que en el momento de su muerte no contaban con presupuesto para su entierro, de tal forma que fueron enterradas en fosas comunes y adicionalmente a eso, pues se enterraron en diferentes lugares, al parecer quedaron tumbas abandonadas. Este es un mundo idealizado, reservado no solamente para la muerte, sino también para manifestaciones religiosas y para manifestaciones culturales. Además es un mundo reservado para la brujería y para la hechicería. De hecho, se dice que el cementerio central es el reino de la magia negra. Algunas personas vienen al cementerio, obviamente, a visitar a sus difuntos. Otras vienen en búsqueda de fenómenos paranormales, tales como fantasmas o espíritus de luz. Como podemos ver en la pantalla, hay algunas personas que vienen a hacer de este lugar su sitio de sustento, aprovechándose del dolor y del sufrimiento de quienes allí buscan consuelo. Otras personas también vienen aquí para atormentar, para hacer daño por medio de la hechicería y la brujería a otras personas. Y algunas personas, o unas pocas personas como nosotros, llegamos aquí a hacer turismo. Podemos pasar al video. Ahora nos encontramos frente a la fachada. Esta es la fachada o la puerta principal de entrada al cementerio central. Fue realizada por Julián Lombana en 1905, un arquitecto muy representativo de aquel entonces. De hecho, participó en la construcción del Palacio Liébano, del Palacio Nariño. Bien, fue muy importante. Ahora estamos viendo sobre la puerta de entrada, estamos viendo al dios griego del tiempo, al dios Cronos. Esta es una escultura vaciada y moldeada en cemento por el ornamentista Colombo Ramelli, hijo del famoso Luigi Ramelli. Allí encontramos, en esta figura podemos apreciar cómo el dios del tiempo, al parecer en una actitud de espera, apoya su brazo derecho, bueno, su codo, sobre un reloj de arena que representa la caída perpetua del tiempo.
digamos, representa el encuentro inexorable de la vida y la muerte. Ahora, en su mano izquierda encontramos una guadaña, que es una herramienta de la cosecha, pero es obviamente el símbolo de la muerte. Representa la muerte que corta las vidas de un solo trago y trae consigo el renacimiento y la esperanza de una nueva vida. Bien, ahora quienes acepten esta invitación de Cronos y entren conmigo a hacer el recorrido, encontrarán esculturas, cenotafios, tumbas, bóvedas, hechas en diferentes materiales. Estamos hablando de piedra, como lo pueden observar, mármol, bronce. Y estas esculturas han sido realizadas por escultores muy reconocidos, tales como César Siginolfi y Pietro Tenerani. En virtud a ello, podríamos asegurar que este lugar es un museo a cielo abierto. El cementerio central es el cementerio patrimonial más grande de Colombia y fue declarado Monumento Nacional en 1984. Bien, podemos pasar al siguiente video. Realizaremos ahora el circuito de las ánimas. Este circuito de las ánimas es un circuito, es una tradición netamente católica, también es un circuito pues de religiosidad popular, en el cual las personas han convertido a sus difuntos, los han convertido en santos, que les hacen obviamente milagros. Aquí este circuito consiste básicamente en que las personas vienen a rezarle y a hacer ofrenda a estos difuntos porque obviamente tienen fe y van a recibir milagros. En este circuito pues llegan personas de todas las clases sociales. Aquí llegan vendedores ambulantes, ladrones, negociantes, trabajadores sexuales, bueno, en fin, de todas las clases sociales llegan a este sitio. Personas que vienen en búsqueda de refugio de sus penas y también vienen, obviamente como todos, en búsqueda de solución de sus problemas. Antes de visitar o de realizar la visita por este circuito, ellos inicialmente se acercan a la piedad. La piedad es el primer espacio que encontramos en el circuito de las ánimas. Bien, ahora sí pasamos al video. Encontramos ahora la tumba y el monumento de Salomé. Bien, Salomé es una de las enigmas de este cementerio. Salomé, se dice que allí estuvo enterrada una mujer hasta 1980. Esta mujer fue exhumada y sus restos fueron trasladados al cementerio del sur. Si observamos su tumba, resalta por una prominente cruz blanca que se debe al cuidado de sus fieles. Sobre Salomé hay muchísimas versiones que tienen que ver con su muerte. De hecho, algunos afirman que era una mujer muy pobre que venía del pueblo y fue víctima de un esposo maltratador que lo obligó a vender su cuerpo. Otros afirman que fue víctima incluso de su propia madre. Y una de las versiones, bueno, otros dicen que fue víctima de una mujer celosa que la encontró con su marido y la mató. Pero una versión muy popular es que quedó embarazada de una persona muy importante y fue asesinada. Anteriormente se lavaba la ropa pues, hacia la parte alta de la montaña, estoy hablando de Monserrate, y su cuerpo fue abierto, se llenó de piedra y la lanzaron al río San Francisco. De allí encontraron su cadáver unas mujeres que se dice que eran mujeres pues de vida alegre, y ellas procedieron a enterrarla. Se dice que su cuerpo fue quemado y esas cenizas fueron enterradas en medio de arena y piedras. Hoy en día, aún así, pues ya ella no se encuentra allí, es un sitio visitado y un sitio de peregrinación de delincuentes y de personas que ofician en las noches de Bogotá. De hecho, se le ha llamado la Santa Maligna. Salomé, ya como pues, les comenté, no se encuentra en este lugar debido a que apareció una supuesta hija. Y esta supuesta hija, que empezó a intercambiar inicialmente favores por dinero, decidió trasladarla al cementerio del sur. Al parecer, allí encontró un mejor mercado de fieles. De tal forma que como algunas personas siguen visitando su tumba, otras se quedaron sin santo a quien rezar.
Al lado encontramos la tumba de Julio Garavito. La tumba de Julio Garavito es una tumba muy importante en el cementerio central, debido a que este fue además un hombre muy importante en el país, ya que fue pues un matemático puro, fue ingeniero civil y fue el director del Observatorio Astronómico de la ciudad. Julio Garavito murió hacia 1927 y, él nació en 1865, murió en 1920. Julio Garavito murió hacia 1920 y se convirtió en una persona muy, muy importante en vida, obviamente, ya que la NASA nombró uno de sus cráteres de la cara oculta de la Luna, le dio el honor de nombrarlo con su nombre. Tenemos ahora un rectángulo. Este rectángulo que conforma parte de su tumba es un rectángulo pintado de azul, muy posiblemente en homenaje al billete de 20.000 pesos. Julio Garavito, la gente que lo visita generalmente se acerca a esta columna trunca que observamos en la parte del fondo, en donde se acercan aquellos creyentes con el billete de 20.000 pesos colombianos, en donde aparece su cara, y lo frotan sobre la parte superior. Vamos a pasar ahora al video. Bien, como les decía, 1865-1920. Esta tumba generalmente está adornada no solamente con flores que traen de color azul, sino también con velas que traen de color azul. Aquí en esta parte de la columna, en este corte diagonal de la columna, donde les decía se roza el billete, porque las personas esperan que esto desencadene el éxito en sus labores. Adicionalmente, allí escriben también sus peticiones. Y si se observaron, se ve claramente la figura del cometa Halley allí representada. Estas columnas truncas son un símbolo, digamos, representativo de la masonería. Volvemos aquí a tener enfrente la figura de Julio Garavito. Bien, ahora nos vamos a dirigir hacia otra de las famosas tumbas y de las personas convertidas en santos. Bien, tal vez lo reconocen, tenemos aquí al frente a don Leo Kopf, Leo Siegfried Kopf. Leo Kopf fue una persona muy importante. Él fue un empresario alemán que se trasladó junto con su familia y estando aquí precisamente en Bogotá, junto con su esposa, constituyó una sociedad que se llamó la Sociedad Kopf y Castello. De hecho, fueron ellos los dueños de lo que posteriormente se conocería como Bavaria y se convertiría en una de las principales empresas cerveceras, no solamente de Colombia, sino de toda América Latina. Ello lo llevó a ocupar un puesto muy destacado en la élite nacional. Bien, ahora si observamos, vamos a pasar al video. Como les decía, en su mausoleo estamos viendo que reposan su esposa y sus hijos. De hecho, son las personas pues más allegadas y más importantes. Si ustedes observan esta figura de perfil fino, siempre dorada, brillante, hecha por un escultor español conocido como Vittorio Macho, esta parte del brillo se debe a que sus creyentes, además de flores, velas, agua, traen elementos de limpieza y uno de los objetivos es mantenerla siempre brillante. Leo hay muchas historias curiosas, como una de ellas es que la gente que llega a hacer sus peticiones lo hace en el oído, debe susurrarle al oído en forma de secreto. Al parecer, esto proviene de una deficiencia auditiva, ya que Leo Kopf, los que le conocieron en vida, dicen que no oía muy bien. Pero hoy en día la gente se acerca y susurra al oído para que él, pues, obviamente conceda sus deseos. Se observa en el rostro, hay un detalle curioso, esta figura fina corresponde a un suceso. Esta figura fina fue una escultura que debió ser mandada a hacer a Europa y corresponde a la cara, al rostro de Simón Bolívar. En ese momento, o para ese entonces, los escultores famosos no se encontraban en Colombia y
La figura o la mayoría de las esculturas que se hacían eran las esculturas del libertador Bolívar. Por eso observamos en la figura de Leopold el rostro, en su rostro observamos la cara de Simón Bolívar. Bien, ahora vamos a dirigirnos hacia otra de las tumbas más significativas de este lugar. Vamos al video. Mausoleo y escultura de las hermanas Bodmer. Estamos viendo una pequeña montaña de cemento dentro de la cual yacen 4 de las hermanitas Bodmer. En la figura estamos viendo apenas solamente 2 hermanas, o 2 de ellas. Estas 2 pequeñas murieron hacia 1903. La verdad no se puede establecer la causa exacta de su deceso. Como les dije, aquí encontramos la tumba de Elvira, de María, de Matilde y de Victoria. De hecho, estas 2 hermanitas murieron con un día de diferencia, es un dato curioso. Sobre su muerte se especula mucho. Algunos dicen que murieron de una extraña enfermedad. Otros aseguran pues que murieron de una epidemia de viruela, aunque otros también dicen que su muerte se debió a que quedó una vela prendida y murieron incineradas, murieron quemadas. Bueno, como les digo, no se ha podido precisar. Fueron las delicias del hogar. Esta frase o esta inscripción reposa a los pies de estas efigies. Si observamos estas 2 niñas, pareciera que una de las hermanas está indicando a la otra con su índice algo que sucede en el cielo y la otra, un poco inquieta, trata de averiguar qué es lo que pasa en el cielo. Estas hermanitas hoy en día son visitadas por los niños y especialmente se le pide sanación para los niños y para las mujeres en embarazo. De hecho, si ustedes observan, las 2 efigies en sus cuerpos y en sus rostros están cubiertas con juguetes, calcomanías, melcochas, bueno, en fin, con muchas cosas que son propias de los niños. Dada, digamos, su condición, se les atribuye el lugar de ángeles. Bien, continuaremos nuestro recorrido ahora y vamos a visitar una tumba enigmática. Aquí nos encontramos ya frente al busto de José Raquel Mercado. José Raquel Mercado fue un líder sindicalista y de hecho fue muy importante porque fue el presidente de la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia. Y debido a ello la gente viene a su tumba a traer flores y a pedirle por un empleo. Pero su título se contradice un poquito como intercesor, pues ya que se dice que fue secuestrado y asesinado en 1976 por el movimiento M-19. De hecho, se atribuye este hecho debido a que él traicionó, digamos, los derechos humanos y la reivindicación por los derechos obreros. De tal forma que el Tribunal del Pueblo decidió tomar su vida. Su cuerpo fue encontrado en una bolsa de polietileno muy cerca al Parque del Salitre. Esto pues hasta el momento, a pesar de que fue secuestrado por ese movimiento, pues no se ha esclarecido totalmente. Aquí vemos que su busto se ha convertido en uno de los santos populares de la gente de color. Como observan, pues obviamente era una persona de color. Y adicionalmente a ello, las mujeres visitan mucho este busto, esta tumba. Se dice, algunas mujeres comentan que cuando se acercan a esa tumba, ellas sienten que las acarician. Incluso algunas han llegado a decir que su alma les hace el amor. Bien. Ahora nos vamos a dirigir a otra de estas importantes y enigmáticas tumbas. Aquí nos encontramos con la tumba y el cenotafio del general Santander. Vamos a pasar el video. El general Santander es una persona, fue una persona supremamente importante en nuestra historia. De hecho, se encuentra en la Alameda VIP, donde se encuentran más de 20 presidentes de la República. Y este sector privilegiado no existiría a no ser
que hubiese sido por la iniciativa que él tuvo en la construcción de este cementerio central. Santander fue una persona supremamente importante en nuestra historia, como lo dije hace un minuto. Participó en las batallas del Pantano de Vargas, participó en la batalla de Boyacá. Aquí estamos viendo un poquito de que fue un hombre de leyes, de hecho fue un abogado, denominado pues el hombre de las leyes. Y volviendo a las batallas, Santander, pues a pesar de que Bolívar fue el comandante supremo, Santander definitivamente fue importante para el éxito porque fue el ideólogo militar. Volviendo a su parte, digamos, fue un hombre personal, fue un hombre firme, recto, de carácter fuerte y, como lo decía, muy ilustrado, letrado. A él, pues, estuvo mucho tiempo dedicado a promover la educación pública y la primera universidad pública que hubo en el país fue fundada por él. Santander insistió mucho en que se enterraran las personas en el cementerio central y él dejó firmado en su testamento o escrito en su testamento que a su muerte quería ser enterrado en el cementerio central. Y para el 6 de mayo de 1840, efectivamente, este cementerio acoge sus restos. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a los que conocen la ciudad, al actual Parque de Santander. Ahí tenía su residencia su esposa, y dieron algunas vueltas como la mayoría de los restos de los líderes, ¿no? Y de las personas importantes en nuestra independencia. Pero algunos afirman y aseguran que están aquí. Vamos al video. Bien, ahora vamos a conocer la capilla y el cenotafio de Gonzalo Jiménez de Quesada. Esta se encuentra en el extremo sur del cementerio. Si observan, era la única entrada y salida que tenía la elipse, o que se comunicaba con el trapecio. Encontramos en esta capilla, o frente a la capilla, encontramos el cenotafio de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de facto de la ciudad. Gonzalo Jiménez de Quesada fue trasladado, sus cenizas fueron trasladadas a la Catedral Primada. Aquí vemos la capilla. Esta es una capilla pequeña, sencilla, más o menos de 9 por 15 metros. Bien, este es un mundo donde las personas afirman, o algunas personas afirman, que es el hogar de los que ya están en otro mundo, aunque algunas personas afirman lo contrario. Especialmente se dice que los días lunes, después del ritual de los vivos, y cuando estos se han marchado, detrás de las tumbas aparecen sombras, aparecen halos de luz, y detrás de los mausoleos y en medio de los pasillos aparecen figuras que han quedado registradas en las cámaras. De hecho, ellos afirman que ellos aún están aquí. Vamos al video. Bueno, campuseros, espero que no se hayan asustado. Hemos hecho un recorrido por más de 200 años de historia, y de verdad que los invito a que conozcan este lugar. En este momento está en remodelación, pero es de verdad un museo. Bueno, gracias por su atención y espero que aquí los pueda guiar en forma personal. Una feliz noche. Jorge, ¿qué es este tour tan increíble? Mira, 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 erizada de verdad. Uno, gracias por tremendo susto, pero sobre todo, gracias por tremendas historias y por mostrarnos de esta manera tan maravillosa esta experiencia por el Monumento Nacional, que es el Cementerio Central de Bogotá. Yo creo que acá varios quedaron antojados de hacer el recorrido en físico una vez podamos, y otros cuantos debieron haber salido despavoridos con ese sustico final que nos metiste, Jorge. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo del Instituto Distrital de Turismo. O sea, este es el momento para decir que además toda esta producción
de información, de recorridos interactivos, de guías, se hizo especialmente para compartirlo con todos los campuseros de 30 países que estamos conectados en simultánea. Así que gracias a todos ustedes por ese esfuerzo tan maravilloso. Gracias a todos los campuseros por estar conectados con este recorrido. Y para el día de hoy vamos a dar por cerrada la agenda del escenario Green Deal, donde apostamos también por la cultura, por el patrimonio y por supuesto por el turismo como elementos de reactivación del planeta. Yo, Reboot the World, junto al Instituto Distrital de Turismo. Nos vemos. Adriana, muchas gracias.